Bueno, buenas tardes. El tema que voy a exponer es la proxemia como primer recurso para la enseñanza de lenguas indígenas como segundas lenguas. Bueno, en el planteamiento del problema, el primer punto es diferenciar entre la enseñanza de lenguas indígenas y lenguas hegemónicas. Esto en diferentes aspectos, como son los materiales, ya que como sabemos en lenguas indígenas casi no hay mucho material producido, comparado con las lenguas hegemónicas o extranjeras, lo cual pues incide en que hay una falta de capacitación en los docentes que imparten estas lenguas indígenas. Bueno, y por otro lado tenemos también las políticas lingüísticas, que para lenguas originarias pues hay un número muy grande de políticas que obedecen a este tipo de políticas lingüísticas que pues vienen desde la OIT, también la Ley General de Derechos Lingüísticos para las Lenguas Indígenas, la Constitución, y bueno, se pueden nombrar varias, pero en la práctica estas políticas lingüísticas pues no se llevan a cabo, sino que hay un déficit del hecho de estas políticas lingüísticas dirigidas a las lenguas indígenas. En la singularidad de las culturas me remito nuevamente al punto de arriba, que es la didáctica de enseñanza distintas para cada una de las culturas, pues en diferentes contextos tienen diferentes usos, se pueden utilizar diferentes didácticas por lo mismo de que los contenidos de las diferentes culturas no obedecen a los mismos patrones, no están en los mismos contextos. Y bueno, esto lleva también a la carencia de los métodos de enseñanza para lenguas orales, puesto que las lenguas originarias o indígenas en su mayoría se encuentran escasas de materiales y no es una parte es porque no se le ha dado la importancia desde las políticas y la segunda es que se encuentran más justamente en la acción y en la oralidad. Por ende, lo que se le debe de dar importancia al momento de enseñar estas lenguas originarias es orientar no tanto a la escritura y a la lectura, sino a el habla y la escucha, estas dos habilidades en una lengua. Y bueno, también la carencia de métodos de enseñanza está, por ejemplo, en las escuelas interculturales bilingües, en donde se encuentran impartiendo justamente estas lenguas, pero obedeciendo justamente a los contenidos y el orden de cómo se deben enseñar, pero se podría decir que están traduciendo cómo se puede ese mismo contenido de didácticas y técnicas desde las lenguas, viéndolas otra vez desde la parte hegemónica en vez de verlas desde dentro, desde las lenguas originarias. También están las instituciones gubernamentales. En este ámbito, pues muy concretamente puedo nombrar a la CEPI, que en este momento está lanzando justamente por el Año Internacional de los Pueblos Indígenas. Se lanzan mucho a los hablantes de lenguas a que impartan su lengua, pero no se les da una capacitación apropiada de cómo dar esta lengua. Y bueno, en la experiencia propia, pues justamente también es que he tomado cursos de distintas lenguas y es en donde se observa pues justo esta carencia de didácticas, estrategias para enseñar estas lenguas. El planteamiento del problema es para promover la creación de didácticas propias en cada cultura en la enseñanza de las mismas lenguas. También está la generación de nuevos recursos para estudiantes y docentes de lenguas indígenas como segundas lenguas. O sea, el utilizar uno de estos recursos que es la proxemia, hay muchos recursos paralingüísticos que se pueden utilizar y darles la importancia justamente en este ámbito de que las lenguas son orales. Se puede utilizar como un recurso y también, por otro lado,
remitiéndome otra vez a que las lenguas están en la oralidad, ahorita se están llevando muchos congresos para la normalización de las lenguas. Todavía hay, pues hoy hay una ausencia de justo de la normalización porque los hablantes en, pues cada lengua, pues como ya sabemos, tiene sus diferentes variables dialectales y entonces ahorita hay justamente estos congresos para poder decir cómo es que la vamos a escribir y se está justamente llegando a acuerdos, pero pues está esta ausencia de la normalización. Y bueno, otra vez la lengua está en la tradición oral y las lenguas hegemónicas o mayoritarias tienen más una tradición pues literaria y bueno, cosa que en las lenguas de tradición oral apenas se está dando pues este ámbito, especialmente en las artes. Todavía en las ciencias falta como un poco más de aporte. También otra justificación de la proxemia como recurso, es importante saber que el docente en lengua indígena desde dónde está mirando la lengua. Es decir, aquí pues entran los tres aspectos. Está el sociolingüístico. Habla, convive con la cultura de la lengua, la conoce a profundidad, pertenece a esa comunidad, a la comunidad que habla la lengua. Esto lo digo porque actualmente también a falta de materiales y capacitación para profesores, muchas veces se ha cometido el error de que no, especialmente lo veo en el náhuatl, que es la lengua que hablo, que algunas personas que conocen un poco de la lengua, que conocen, que han leído a Miguel León Portilla, que han leído, pues, que los códices y que conocen el náhuatl clásico en este aspecto, empiezan a dar la clase de lengua, pero no se lleva tanto a la práctica, sino que se empieza a ver más la gramática y entonces las lenguas vivas en dónde quedan. O sea, sí está bien ver la lengua, pues la que estuvo aquí en México, ¿no? En el centro justamente, pero esa lengua ya no se habla. Entonces lo que queremos lograr son hablantes justamente que entiendan la cultura y esto empieza pues desde el maestro. En la sociopragmático, es si el profesor se considera parte de la cultura a la que pertenece la lengua y si comprende las dimensiones pragmáticas. Difícilmente, y lo podemos ver en todas las lenguas, si alguien quiere enseñar la lengua completamente y ni siquiera se identifica, pues cómo va a comunicar justamente esas dimensiones sociopragmáticas de la lengua, esas dimensiones de uso, cómo va a ejemplificarlo, porque en una lengua, especialmente las indígenas, difícilmente se puede conocer si solamente se ven desde la escritura, porque tenemos más riqueza en la oralidad. Y bueno, también en lo sociopedagógico es si el profesor de lengua traduce o está interpretando, porque también se puede llegar a cometer este error de justamente traducir, que es lo que se ha hecho pues por gran parte de la historia, de solo traducir los recursos que ya están a la lengua y dejar de mirarlos desde la perspectiva propia de la cultura. También está didáctica o glotodidáctica, justamente esto, lo ve nada más desde la parte de la escritura o desde la parte pedagógica, o lo está viendo en conjunto con la cultura, con la parte antropológica, con la parte pedagógica. Y también los ejes de enseñanza y aprendizaje, este ámbito de cómo se están organizando los diferentes contenidos. Y nuevamente es no traducir, sino remitirse primero a la cultura y de ahí sacar justamente cómo se va a enseñar. Bueno, los elementos considerados en la enseñanza de lenguas, pues son los formales y los no formales. En ese ámbito, pues de los formales está la fonología, la fonética, la morfología, sintaxis, semántica, y pues es la gramática. Y en los no formales están los elementos culturales, sociales y pragmáticos, en los que muchas veces se dejan de lado cuando se está enseñando lenguas originarias, pero que sin embargo son de los que más riqueza tenemos en este ámbito, por lo mismo de que no hay una normalización de las lenguas como tal. Y bueno, entonces aquí viene pues el reto de cómo integrar este eje de lo no formal a un nivel curricular. Y esto es más con la práctica. Muchas veces sí se puede, más bien se puede integrar, pero más poniéndolo en práctica para que así se puedan empezar a poner los ejemplos y poder entonces empezar a hacer materiales. Esta integración curricular de lo no formal, pues como sabemos,
sí tenemos siempre que recurrir a escenarios de uso lingüístico concreto, es decir, situaciones prototípicas en donde se usen las conversaciones, pero no solamente las conversaciones, que es a lo que voy, sino cómo nosotros nos comportamos para comunicar algo, porque si solo nos remitimos a la gramática o solo nos remitimos a la oralidad, también no es que nos estemos dando a entender, también hay otros recursos como la proxémica o proxemia. Y bueno, en cuanto a las tareas lingüísticas propias de la lengua y cultura, esto se remite a que en diferentes situaciones se puede utilizar la misma palabra, pero para diferentes aspectos. Entonces, todo lo anterior nos remite a que hay que tener una dimensión sociopragmática en la competencia comunicativa. Es decir, que no solamente la competencia comunicativa, como pues nos han dicho, es lineal solamente del emisor, del receptor, del código y del mensaje, sino que para enseñarle a un alumno también tenemos que, se debe de tener la competencia lingüística, la competencia pragmática, la competencia tímica de cómo uno se identifica con el otro, la competencia cultural y la competencia ideológica. Es decir, estas escenas son las que vamos a llevar a la clase de una lengua 2 indígena, pero con todos estos aspectos, para que el alumno que le estamos enseñando a comunicarse tenga en cuenta no solamente que es hablar y escuchar, sino darse a entender completamente en la cultura. Y ahora sí, la proxemia o proxémica fue estudiada primero por Edward Hall y la define primero él como para designar las observaciones y teorías interrelacionadas con el empleo que el hombre hace del espacio, que es una elaboración especializada de la cultura. Cada cultura ha ideado, además del habla y la oralidad, consigo lleva códigos extralingüísticos que tienen que ver con el comportamiento del cuerpo. Y en este caso, la proxemia se encarga de estudiar las distancias. Estas distancias pueden ir desde 2 metros con alguien, por ejemplo, que, bueno, no desde 2 metros, más distancia, ¿no? Dependiendo qué relación tengamos con la persona con las que nos queremos comunicar. Y entonces habla de la territorialidad o el espacio, y también hay un espacio íntimo en el que uno también se remite justamente todo parte del cuerpo, ¿no? Del cuerpo para poder explicar diferentes cosas. También en este ámbito pues podemos ubicar a la kinesia, que son la gestualidad para comunicar también cosas aparte del lenguaje. Y bueno, en este ámbito de las distancias y la territorialidad desde el cuerpo hasta el espacio para convivir con otras personas, pues es indispensable que cuando a uno como profesor le está enseñando a un alumno una segunda lengua, el docente se sienta parte de la cultura, como había dicho hace rato, que la entienda, que la hable, que haya ido a una comunidad indígena, que eso también pues es indispensable en las lenguas indígenas, porque a veces solamente con tomar un curso o haber leído unos libros se cree que puede y es capaz de dar una clase de lengua a un alumno. Pues no va a contar con este recurso, por ejemplo, de la proxemia. ¿Cómo va a entender cómo se relacionan las personas en un pueblo solamente con la palabra, sino también se utiliza pues el cuerpo y las distancias? Y tiene que acentuarlo, ya que este recurso va a ayudar al alumno a que comprenda más la lengua, no solamente los conceptos, sino cómo relacionarse y darse a entender con las personas de una comunidad. Y por una comunidad no me refiero a que lo vamos a llevar hasta la comunidad, sino que pues por todo todo lo que ha pasado ahora en el tiempo, los migrantes están hasta aquí, las comunidades indígenas las podemos encontrar pues aquí en todos lados, ¿no? Desde que salimos hacia la calle, aquí afuera de la UPN, los compañeros de educación indígena que se encuentran acá en la escuela. Y bueno, entonces esto es un recurso que le va a ayudar al alumno a tener mejores estrategias de comunicación. ¿Por qué lo digo? Porque cuando nosotros, y en unos ejemplos lo voy a explicar, cuando le estamos explicando un aspecto muy simple como un saludo, él se puede remitir justo a la imagen del espacio y ya no tener que remitirse a su lengua materna, a su lengua 1, para
para traducir el significado o traducir el símbolo, sino que simplemente remitirse a la lengua y al recurso de la proxemia, de las distancias, o de la kinesia también, que es otro elemento también paralingüístico para entender la lengua. Y bueno, que hay que utilizar entonces estos códigos que muchas veces no vienen escritos porque justamente no se conocen o no hay mucho escrito sobre estos códigos extralingüísticos en las lenguas indígenas que pueden ser muy útiles al momento de estar enseñando y justamente traer la comunidad hasta el salón de clases. Y bueno, esta es la parte de, pues, central, que hay que agarrar este recurso para enseñar la segunda lengua indígena. Bueno, esto es lo que les decía, que la proxemia pues abarca diferentes espacios, desde el espacio íntimo hasta el espacio público. Estos, bueno, son unos ejemplos de la lengua náhuatl o mexicano, que es de la Huasteca hidalguense. Y bueno, aquí como podemos ver, pues es un espacio público en el que conviven pues diferentes distancias para comunicar diferentes códigos, aparte de la lengua en la que se están transmitiendo esta parte de las tradiciones o de la convivencia cotidiana. Hay diferentes situaciones en las que podemos prestarle atención cuando queramos dar una clase. La proxemia pues se encuentra atravesando todos y cada uno de los espacios comunicativos, como son las danzas, en las cuales justamente se comunican palabras, pero que van acompañadas de movimientos. Es por donde podemos ver más las cosas. Por ejemplo, cuando estamos en las danzas y diciéndole a las personas que dancen o que hagan cierto paso, con el movimiento uno también está indicando que lo tiene que hacer. Y entonces no solamente son las palabras, sino los movimientos los que están dando a entender el mensaje que queremos dar con los demás. En otros aspectos también están pues la vida, pues el aspecto ritual de los pueblos, en los que justamente los movimientos y las distancias son muy importantes para que toda la comunidad entienda este aspecto espiritual o ritual de cuando se llevan a cabo, no sé, una oración o cuando se está haciendo una petición. Todos estos aspectos es lo que hay que comunicar al alumno y no solamente que sienta que es hablar por hablar o informar o escuchar, sino que es darse a entender completamente en la comunidad. Y bueno, entonces aquí observamos pues que son diferentes distancias, ¿no? Ahí es cuando se está conviviendo pues con a una mayor distancia, con un mayor número de personas. Pero también hay otras distancias más cortas, pues que se rompen cuando son personas muy cercanas, ¿no? Y no en todas las culturas se maneja igual. Ya para aterrizar como esto, de la proxemia, este recurso paralingüístico de las distancias o del territorio, una de las primeras situaciones es el saludo. Cuando lo primero que se enseña en una comunidad y me imagino también en otras lenguas, es el saludo. Y en las comunidades tenemos diferentes saludos, no solamente dependen del día, de que si el sol está arriba, de que si el sol va saliendo, de que si ya se ocultó, sino que también obedecen a situaciones de distancia. Es decir, en este primer ejemplo, dice el saludo para llegar a una casa. Cuando uno va a llegar a una casa, el tetlapalosquetl, que es la persona que va a saludar, no llega ni siquiera a tocar la puerta, sino que pregunta desde afuera si están, pero ya sabe que hay alguien, por eso fue a visitarlos. Entonces, el que está adentro le contesta, Kena Shipano, es esta persona que está adentro. Y entonces, esta situación, cuando se la enseñamos a un alumno, se la estamos dando a entender justamente haciendo los movimientos, ¿no? Llevando otra vez esta situación prototípica de un saludo
al salón de clases. Estas dos situaciones, el alumno se va a remitir ya no solamente a grabarse el saludo y memorizarlo, sino a entender cómo está funcionando la comunidad en ese aspecto muy simple de un saludo. Entonces, cuando ya uno llega a una casa y el otro le responde que sí, ya le está dando pauta para que uno se acerque y use códigos ya extralingüísticos como solamente tocar las manos así muy cerca, que es justamente otro aspecto que hay que darle a entender a los alumnos, porque cuando se trata de darse a entender, pues es no faltar el respeto, por ejemplo, cuando ya conviva en una comunidad, porque a lo mejor si uno llega y no conoce, por ejemplo, a la familia y ya le dicen que pase y llega y luego abraza, pues puede que esté faltando al respeto, o inclusive que estreche la mano. Nosotros en la comunidad acostumbramos como respeto solamente a tocar esta parte de la mano, y ese es otro aspecto del espacio íntimo, ¿no? Nos está dando la confianza, pues ya de poder empezar una conversación. Otro tipo de saludo que podemos encontrar en la Huasteca es el saludo cuando pasas por un lugar. Digamos que yo los estoy mirando y solo voy a ir al molino, ¿no? Entonces voy caminando y digo, ni a molino, y ya me van a contestar desde allá, bueno. Entonces, esa es otra situación, justamente, que el alumno se va a remitir no solamente a las palabras, sino a la situación que uno trajo al salón de clases para entender este segundo tipo de saludos. Estos son solo dos, hay otros tipos de saludos, pues más les llaman reverenciales, pero obedecen justo a las distancias a las que está uno, y eso puede ser un recurso para el alumno, para que él idee estrategias e hile no solamente la lengua, no solamente la gramática, sino la situación y lo que quiere dar a entender con la persona. Y bueno, otro aspecto, esta era la otra parte que estudia la proxemia, es la referencia a partir del cuerpo. Como son distancias, en este caso, ya en una situación de un alumno igual de segundo nivel, cuando ya están viendo y preguntando en dónde están ciertas cosas, ya en indicaciones del lugar, en este caso puse el ejemplo de que una niña dice, ¿en dónde está mi falda? Y entonces la mamá le dice, adentro, abajo de la mesa. Pero cuando estamos hablando de adentro, en la cultura no solamente es como aquí de adentro, sino calistic, que quiere decir adentro de la panza. La referencia del espacio tiene que ver con el cuerpo mismo de la persona. Entonces le está diciendo que lo que ella busca está adentro de la panza de la casa. Y también, por ejemplo, mesa tzala. Entonces, tzala siempre es la parte, pues, bueno, eso sí es un referente de abajo, pero sobre todo esta parte de que también la proxemia estudia las referencias en base al cuerpo y también al espacio, interpersonal. En conclusiones, pues la proxemia se puede utilizar como una estrategia de inmersión. ¿Por qué? Pues porque estamos trayendo justamente la comunidad acá y no estamos ni siquiera traduciendo ni estamos remitiéndonos a la lengua del alumno, sino que estamos utilizando las situaciones no solo comunicativas, sino del cuerpo para que el alumno se remita luego a la lengua que está aprendiendo. También, entonces, eso hace que el alumno lo utilice como un recurso interlingua, es decir, que ni siquiera pertenece a la lengua que está aprendiendo, ni pertenece a la lengua 1 del alumno, sino que es un recurso inclusive extralingüístico que el alumno está apropiándose para poder entender la lengua y la cultura. En este caso, el alumno no solamente está aprendiendo la lengua, sino el contexto en el que se usa y también está entendiendo la cultura desde dentro. También es importante, pues como señalaba, que se están reforzando 2 de las 4 habilidades de una lengua, el habla y la escucha. Lo que queremos primeramente con las lenguas indígenas es formar personas que puedan convivir y hablar con las comunidades y entre ellos principalmente, y con las comunidades. Lo que viene después de hablar y escuchar ya es la escritura y la lectura, pero eso va a venir pues cuando ya uno está entendiendo todo lo que implica el hablar y el saber escuchar en una lengua. También
Esto, bueno, otra vez va al segundo punto, que las lenguas pues son de tradición oral y es necesario acentuar entonces este tipo de recursos para que de ahí ellos entiendan toda la parte oral, comunicativa, y ya de ahí pues parte a la escritura y la lectura. Y bueno, lo último es igual formar hablantes en este ámbito pues de las lenguas indígenas, pues lo primero no es formar escritores ni lectores de las lenguas, sino personas que sepan hablarlas y entiendan justamente que las lenguas indígenas pues se han resguardado gracias a la oralidad, y entonces hay que entender esa oralidad en el contexto y con todos los códigos que implica de espacio, corporales, y bueno, traerlos hasta el salón de clases. Muchas gracias. Universidad Pedagógica Nacional. Educar para transformar.